Amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista especial de los medios públicos mexicanos con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, una colega, amiga, comunicadora, también maestra, y ahora con un desafío muy, muy importante, querida Tatiana. Muchas gracias por aceptar esa entrevista con los medios públicos. Al contrario, con muchísimo gusto siempre, Genaro. El desafío para la Secretaría de Economía en este momento, en donde estamos ya entrando, digamos, a la etapa post-COVID, a la etapa de la apertura, pero también de los desequilibrios económicos. ¿Cuáles, desde tu perspectiva, los principales puntos en donde la Secretaría de Economía tiene que insistir, apoyar, impulsar? Bueno, primero no te los voy a poner así en ese orden de cuál es primero o no, sino creo que todos juegan como en un círculo en donde tienes que, o como un triángulo, ¿no? Que no lo desbalancees para que ninguna pata quede más corta que la otra. Una de las cosas fundamentales que tendríamos que estar haciendo aquí o que estamos haciendo y trabajando y cuidar es esta parte que ha estado pasando en América Latina, ¿no? Sí. Los esquemas de que pudiésemos estar precarizando más algunos sectores de la población, ¿no? Es evidente que el presidente López Obrador ha tenido programas sociales de apoyo a la clase más desprotegida. Eso es evidente. Hay una parte en donde en la pandemia no han de alguna manera sufrido los estragos de una forma tan marcada como en otros lados del mundo. Sin embargo, sí tenemos una precarización del salario, por llamarle de alguna manera, especialmente en las mujeres. Es un esquema que se ha manejado y lo ha dicho la CEPAL a nivel internacional en América Latina, donde las mujeres han quedado más atrás y donde se hicieron evidentes dos cosas fundamentales, que las sabíamos, pero no se habían hecho tan evidentes. Cuidados, que las mujeres se hicieron responsables de esto, y a los niños haberse quedado y las niñas en casa, pues las mujeres tuvieron que o dejar de trabajar o fueron las primeras en abandonar el trabajo, y entonces todo esto pues precarizó más la circunstancia propiamente. Entonces uno de los grandes retos es cómo le estamos haciendo para que las mujeres, gracias al trabajo en casa y al trabajo a distancia y la tecnología, puedan continuar en los trabajos, más jugando, ¿cómo diría yo?, al circo de las tres pistas, ¿no? Así es. Cuidados, casa y trabajo al mismo tiempo. Y a veces educación, sobre todo cuando en el periodo de aprende en casa. Estoy hablando un poco con los hijos, lo pondría en ese sector, ¿no? Sí. Entonces, lo que hemos hecho mucho es cómo apoyar a las mujeres a que pudieran entrar en el mundo más acelerado de la digitalización, aquellas que tienen negocios o que tienen o trabajo en casa, que lo hicieron de alguna manera en otro sentido, entrar al comercio electrónico, poner plataformas que les pudiesen apoyar para comercializar sus productos desde lo local, y ese es como uno de los terrenos que hay que cuidar de una forma muy importante. Por otro lado... Disculpa, tú mencionaste que las mujeres ganan 15% menos, hay un desbalance salarial. Sí. ¿Esto es con la pandemia o ya desde antes de la pandemia? Desde antes de la pandemia. O sea, se agudizó. Y ahorita, obviamente, la brecha se abre, la brecha se abre, y de hecho estamos trabajando, fíjate, con la Embajada de Inglaterra para hacer un estudio en esta parte. Me tocó estar en Inglaterra hace como 2 años, y parte de lo que ellos caminaron en aquel entonces, metieron una ley para buscar igualdad de salarios, pero empezaron con un estudio en donde creo que el punto se volvió fundamental. En el estudio decían que cuando encontraron los desbalances, primero ni siquiera tenían como un diagnóstico. Era evidente, todo el mundo hablaba, pero tú no te fijabas en tu empresa qué tan desbalanceado estaban esos salarios. Y cuando hicieron el análisis se dieron cuenta que en muchos casos ese desbalance se debía a que no había ni siquiera la capacitación ofertada para que ellas pudieran ascender. Entonces creo que encontraron mecanismos para poder entrar a la capacitación, para que a la hora de que se abrieran los espacios pudieran ellas avanzar. Y creo que esto es parte de lo que habremos de tener que estar haciendo en México. No porque las mujeres no estén capacitadas, para que no se vaya a entender que estoy diciendo eso, ¿sí? Sino
hay áreas o reconversión, porque esa es otra. ¿Cómo reconvertimos a las mujeres a otras áreas para que no se queden en una desventaja con los cambios acelerados que dio la digitalización, el comercio electrónico y el trabajo en casa, ¿no? Ese es un reto enorme. Entraría en otro tema que se vuelve un reto enorme y que creo que también México fue muy acertado en términos de lo que logró manejar, ¿no? El presidente, al haber manejado esta política de libertades, en donde nos invitaron a cuidarnos, más no nos metieron con la fuerza a la casa para que nos tuviéramos que quedar en casa con un arma para que aquel que saliera. ¿Qué se logró, no? Se hicieron aquellos protocolos, se denominaron algunas empresas o algunos negocios o algunos giros como esenciales, y algo que fue fundamental, tuvieron muy bien focalizado áreas y una de ellas fue el campo. En el campo mexicano logró permitir, y creo que esta es una de las partes que es la que estaría hablando de qué estamos haciendo y qué estamos fomentando y cuidando, fue la diversificación. El campo mexicano logró exportar, alimentar al pueblo mexicano, por de alguna manera, darle de comer a muchas otras partes del mundo, y esto nos ayudó a diversificar nuestros productos y también los mercados y que entrara divisas al país. Entonces, esta es una parte, diversificación y seguir diversificando. Y en esto creo que tenemos un brazo que presumir como nación. Tenemos 13 tratados internacionales, uno ahorita de continuidad con Inglaterra y algunos más que se están revisando. Y el TEMEC ha servido como un pilar fundamental para fortalecer la parte de la economía, porque esto permite entrar al vecino país del norte, a Canadá, donde tenemos una población enorme para poder consumir y fortalecer una región, ¿no? ¿El TEMEC es una fortaleza ahorita para México o es un desafío por el tema de la democratización sindical y de la elevación de los salarios? ¿Cómo lo observa desde la Secretaría de Economía? Todo depende de cómo lo queramos ver. ¿Quiero ver el vaso medio lleno o lo quiero ver medio vacío? Acostumbro ver las cosas en el sentido no negación de la realidad, pero me gusta verlos como oportunidad. ¿Y qué veo en el TEMEC? El TEMEC tiene mucho más ventajas que desventajas, y esta parte sindical, que ahora que la traes a la mesa me parece fundamental, porque pareciera que la libertad sindical llegó con el TEMEC. Nos equivocamos. Exacto. La libertad sindical la promovió el presidente de la República durante toda la campaña. No hubo rincón donde Andrés Manuel, candidato, no se parara y hablara de la libertad sindical y de buscar mejores condiciones para los trabajadores, mejorar el salario mínimo. Y todo esto lo cumplió antes de que tuviéramos el TEMEC, ¿no? Así es. No es un logro de los demócratas, del Partido Demócrata de Estados Unidos. Es un logro de los mexicanos demócratas, que es distinto, ¿no? Exacto. Y aquí recuerdo, yo todavía estaba como legisladora cuando llega la iniciativa del presidente, y yo te digo, yo me acuerdo, yo te digo, desde el 2003, 2006, yo creo que ya se escuchaba esto que queríamos libertad sindical. Así es. Y no habíamos podido traducirla en una realidad. Creo que alguien que llega con los bonos, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, permitió que pudiese empujar una reforma laboral a la cual él se había comprometido. Y entonces logramos tener la libertad sindical que venía en esa reforma, logramos tener, y fue de los planteamientos primeros que hizo el presidente, te acordarás, de subir el salario mínimo en la frontera, luego de buscar con los sectores productivos el movimiento o el alza del salario mínimo, y me voy a la parte de llega el TEMEC, ¿no? Tiempo después llega el TEMEC. ¿Qué trae el TEMEC? Que creo que es la parte donde dices, vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Trae un reto, que el reto se enfrentaba ya porque tenemos la libertad sindical. Así es. Nomás el reto que es que ahora existen mecanismos dentro del propio TEMEC donde yo puedo entrarte a revisar y tú me revisas y aquí nos revisamos, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo, ha hecho una labor, creo que extraordinaria con su equipo. Han dividido al país en 3 bloques. En términos de, ya tuvieron el primer año que se avanzó en la implementación de la reforma laboral. Ahorita están trabajando en el segundo bloque y vendrá el tercer bloque. ¿Qué hemos hecho de manera conjunta? Con la iniciativa privada, con el gobierno, capacitar, dar a conocer cuáles son
¿Qué significa este nuevo reto ante el TEMEC con el tema de que no se puedan iniciar o que no se inicien paneles laborales? Creo que aquí tenemos mucho que aprender. Hay vicios acumulados. Cualquier cambio que viene, lo vemos ahorita, cuesta trabajo. Yo les digo, si me mueves el vaso tantito y yo toda la vida estaba acostumbrada, me pongo nervioso y quiero que me lo regresen al lugar. Imagínate un sindicato. Se movió la zona de confort. Totalmente, ¿no? Y entonces hablemos de los sindicatos, hablemos del trabajador también y de la trabajadora, que es decir, ahora tienen la maravillosa oportunidad de saber como derecho el conocer su contrato colectivo. Y creo que esta es una gran ventaja para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Sin embargo, como existe esta libertad y también hay veces que algunas empresas no estaban acostumbradas a tener esta, pues a manejarse con esta libertad y como que todo era una cosa que tú y yo arreglábamos aquí, a lo mejor más platicadito, pues todo el mundo se pone nervioso, ¿no? Parecería que a veces es pues difícil para algunos manejarse y hablar y discutir cuando la discusión no es mala. Y la gente se pone nerviosa con eso. Y son dos sectores que no estaban acostumbrados a ser observados, ni el sector empresarial ni el sector sindical, y menos en un tema tan delicado como son los contratos y la democracia sindical. Totalmente. Entonces, me regreso al tema. No olvidemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador desde campaña promovió la libertad sindical, desde campaña promovió la mejora de los salarios. Todo esto se consuma antes de llegar el TEMEC, y el TEMEC llega a poner reglas de cómo se vigilará el proceso propio, que es distinto. Esta visita de la vicepresidenta Kamala Harris recientemente a México y el anuncio de los 130 millones de dólares de fondos, ¿es precisamente para esto o cómo podríamos explicarlo? Hay varias cosas. Estados Unidos desde el TEMEC había dicho que vendría un recurso para el tema de la aplicación propiamente de la reforma, ¿no? Este es un punto ahí. Parte de lo que han dicho tanto Katherine Tai como representante del TEMEC en Estados Unidos y como la propia vicepresidenta de Estados Unidos, dicen, o sea, we are pro-union. Así lo establecieron claro, ¿sí? Estamos a favor de los sindicatos. Así lo esclarecieron muy puntual. Así es. ¿No? También lo esclarecieron de otra manera, por lo menos así lo hizo la vicepresidenta, hablar de la importancia que tiene para ellos el tema migratorio. Y en el tema migratorio, creo que la vicepresidenta y el presidente de Estados Unidos comprenden muy bien que viene ligado de alguna manera a lo que el presidente López Obrador ha dicho. Hay que ir a la raíz de los problemas para que la gente no quiera migrar. Exacto. Y creo que por ahí viene también otro paquete económico para apoyar el desarrollo de cadenas productivas en el sureste del país y en los países de América Central. Es un cumplimiento. Totalmente. Por parte de Estados Unidos. Sí. De tomar en cuenta las condiciones o los compromisos que se hicieron para que se aceptara toda esta parte laboral. ¿Cómo percibes al sector empresarial en esta parte? Te digo, yo creo que otra vez el presidente los ha ayudado a caminar, a darse cuenta que no pasa nada, en el buen sentido de la palabra. No vamos a ponerlo y me voy a ir al outsourcing, ¿no? Exacto. En el outsourcing lograron sentarse quienes creían que no se podían sentar. Y digo creían porque de repente te das cuenta que es más fácil sentarte que no. Se sentó la autoridad, se sentaron los empresarios o los empleadores y se sentó los representantes de los trabajadores. Y todos se dieron cuenta que buscaban lo mismo, mejorar las condiciones, no buscar abusos, etcétera, etcétera. Y entonces decir, ¿cómo caminamos todos un poco para poder encontrarnos? Y lograron darse cuenta que para poder encontrarse tienes que ceder un poquito y todos tuvieron que ceder algo. Creo que ese ejercicio permite entender que no tengo a qué temerte ni tú tienes a qué temerme y que tenemos más cosas en común que cosas que nos diferencian. Y que el gobierno los va a respaldar en el proceso, digamos, de transición hacia totalmente. Y lo hizo y lo ha hecho. Exactamente. Vamos a un corte, Tatiana. Claro que sí. Regresamos. No nos dejen, aquí seguimos con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier.
Amigas y amigos, continuamos con esta entrevista especial con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. En el bloque anterior, o en la primera parte de la entrevista, Tatiana, mencionamos estos desafíos de apoyar a sectores que fueron más precarizados o resultaron más precarizados ante la pandemia, sobre todo en el caso de las mujeres trabajadoras. Pero también hay un sector, y aquí te quisiera preguntar si esto no también tiene un poco que ver con el balance electoral del 6 de junio, que es el sector de las micros y pequeñas empresas. Porque sí se enfocaron muchos los apoyos hacia la parte más débil de la economía social del sector del país. El sector agrícola ya vimos que salió avante sin necesidad de tantos apoyos, pero hay este segmento de no sé cuántas empresas representen. ¿Por ahí hay algo que es necesario hacer o hay necesidad de hacer algo? Yo personalmente creo que sí. Personalmente creo que sí y creo que, ¿cómo lo voy a poner? Creo que pudiéramos verlo de dos vertientes. Primero que nada tenemos que considerar y ver que la empresa, la pequeña y la mediana empresa representan aproximadamente 60-80% de la economía. Y hay de tamaños, ¿verdad? Creo que la que ayudamos fue de 1 a 10 trabajadores. Exacto. Y creo que la otra es la que tenemos el reto y está la grandota que no te necesita, que va a salir adelante contigo, sin ti o a pesar de ti. Sin embargo, la otra creo que sí, no hemos creado a lo mejor los mecanismos suficientes para apoyarles en algunas vertientes. Tenemos algunos y me voy a responder hacia dónde va tu comentario ahorita. Sí. ¿Qué sí hemos hecho? Y luego te digo los retos que tenemos. ¿Qué sí hemos hecho? Es parte de lo que te comentaba. Trabajamos con las pymes en la capacitación, trabajamos de la mano con toda la industria de Internet, de las diferentes empresas que se dedican a esto y al delivery y el apoyo a la movilidad logística. Así es. Y todas ellas fueron súper solidarias, súper entendedoras de que había un problema que había que atender para que a todos nos fuera mejor. Y entonces, con ellas hemos trabajado enormemente y han apoyado muy bien en capacitar, en buscar mecanismos, en bajar tarifas, etcétera, para poder hacer que las pymes puedan, que les vaya mejor al enfrentar la pandemia. ¿Qué se hizo en este sentido también? La banca de desarrollo entró en algunas garantías para apoyar a pymes. También tuvimos mecanismos en donde se capacitó, se está apoyando en términos de manejo financiero, en términos de encontrarte o apoyarte, cómo vincularte con otros, cómo apoyarte a exportar. Hicimos algunas plataformas que apoyaron enormemente en esto, Mercado Solidario para consumo local, Comercia MX para todo tipo de empresas, para que tú encuentres quién busca lo que tú vendes o quién vende lo que tú buscas. Así es. Y por otro lado, la de Exporta MX, en donde hicimos ruedas de negocio de una manera muy importante. Tú te mides a qué nivel vas, cómo tienes, si estás en amarillo, verde o rojo, para decir ya estoy listo para exportar, me falta mucho. Y parte de esto lo hicimos, ¿no? ¿Exporta MX es una plataforma? Sí. ¿Qué pasó? Y también cuando recién empieza la pandemia, el IMSS hizo un esquema junto con el Infonavit para tener 3 meses de gracia para que pudieras agarrar aire y retomar este enemigo desconocido llamado COVID. Y creo que sí nos faltó algo, ¿no? Yo personalmente consideré y lo busqué proponer de alguna manera desde el legislativo en su momento, cómo le hacíamos para que pudiéramos entrar a hacer deducible el consumo de restaurantes, cómo le hacíamos para hacer deducible la estancia en hoteles, por lo menos decía yo por el año 2021, para darle un respiro a estos sectores. No logré convencer que pudiéramos entrar a esta situación. La depreciación acelerada, no he convencido en ese sentido. Y creo que tendremos que hacer mecanismos para encontrar los cómo sí para dar este tipo de apoyos. No sé de qué manera, pero creo que sí se requieren. Y hemos manejado aquí esquemas creativos que estamos terminando de cerrar a través de un pool en donde le metamos un poco de dinero nosotros como Secretaría de Economía, alguno con fondos internacionales y otro con banca local para poder hacer como este fondo de apoyos a la pyme
para que se recupere. ¿Crees que esto pudo tener algún efecto electoral? ¿O no es lo suficientemente estudiado o no se ha estudiado lo suficiente? Porque además hay resultados lo voy a poner distintos, ¿no? de diferentes maneras, ¿no? Sí te puedo decir, nosotros sí recibimos un reclamo aquí cuando viene la gente o nos dice es que quisiéramos, cuando hicimos el apoyo de los 60,000 créditos de apoyo a la palabra, apoyos de crédito a la palabra, nos decían es que requerimos un poquito más. Si nosotros hubiésemos movido en lugar de que fueran de 25,000 pesos, te estoy diciendo de 50 a 100 o de 70 a 125, hubiésemos llegado a un nicho que se siente que no tuvo el bastón suficiente para poder llegar más lejos, ¿sí? Y bueno. Te cuento la anécdota, por ejemplo, de un joven que se queda sin trabajo y que empieza a buscar créditos en estas plataformas digitales, los famosos créditos estos de 15,000, 10,000 pesos, pero con unas tasas. No, te voy a decir. O sea, el agiotismo se ha disparado. No, el agiotismo. Fíjate, te voy a decir, y si me oyen se van a sentir, pero no dijo ni modo, ¿no? Te prestan más o menos 9,000 pesos, te lo prestan hasta 3 veces al año o cuando tú terminas de pagar, pero si te cobran el 60%, les digo, bueno, pues esto es una, ¿no? Es el agio. Bueno, ¿no? Entonces, si no, no hay otra manera. Y en ese sentido creo que se abren grandes posibilidades para entrar y ahí le doy la razón a la parte del Banco del Bienestar. La aparición del Banco de Bienestar, la llegada del Banco de Bienestar a diferentes rincones puede romper o obligar a que los bancos, algunos por lo menos de ellos, entiendan que va a haber que buscar mecanismos, porque yo comentaba con algunas gentes de los bancos y les decía, es que parece que el banco ya no presta, sino el banco simplemente administra el recurso. Así es. ¿Sí? Yo me acuerdo, sí, ya no es un motor. Cuando yo era joven, pues yo oía lo que prestaban, cómo eran, o sea, era muy diferente. Yo vivía no vivía en el campo, pero vivíamos del campo. Sí. Y oías, no eran estos porcentajes en donde tú ves el porcentaje y dices, ay, caray, ¿no? Te apanicas y sales corriendo y dices, híjole, voy a vivir pagando por los siglos de los siglos, ¿verdad? Así es. Así es. Y en este sentido, la banca del desarrollo, da garantías, ajá. ¿Hay algún proyecto en específico con la Secretaría de Economía o con la Secretaría de Hacienda? Hemos trabajado con a través de NAFIN, ¿no? Sí, a través de NAFIN. Concretamente, ¿no? Y se trabaja con modelos con los estados de la República y a través de algunos programas del campo para dar garantías y que puedan salir avante con los préstamos, ¿no? Es decir, sí hay una limitado y creo que tendríamos un campo importante para donde crecer. Mencionaste que este tipo de deducibilidades que propusiste en el Poder Legislativo, ¿se puede aplicar a nivel ejecutivo o a nivel de política del gobierno federal? Tendría que entrar como una reforma legislativa. Recordemos que el presidente no tiene facultades ya para cancelar, todas estas cosas que le cancelamos, los derechos esos que tenían o los privilegios que tenía el presidente de la República, tiene que pasar por la vía legislativa. Perfecto. Vámonos a Canadá. Okay. Estuviste en una reunión virtual en Canadá. Canadá es el 5º socio comercial del país. Hay un interés muy importante de los canadienses en varias áreas, turismo y obviamente minería. ¿Sigue siendo un problema con las empresas mineras canadienses la política que se ha aplicado de suspender las concesiones? Primero, es que no me gustaría enfocarlo a los canadienses porque entonces parecería que el problema son ellos. Que traigo un tema, ¿no? Te voy a decir, hay 2 asuntos con empresas canadienses y ahorita hablo de la minería, que no tienen nada que ver un tema con el otro. Normalmente los ponemos como en paquete, que no son. Primero, una de ellas tiene un problema de índole sindical, ¿no? Okay. Y hay un pleito y hay una discusión. Ganó ganó un sindicato, hubo un bloqueo, etcétera, y estamos en esa discusión ahorita.
Ese es un tema que se va a arreglar. El otro sí es un problema más severo. Es un problema de no pagar impuestos o de haber... hay una controversia con respecto al pago debido de impuestos que la compraron así. O sea, Exacto. compraron la bronca, pero dentro de la bronca había complicidad adentro del SAT y adentro de la empresa. Exacto. Entonces, no tiene que ver con quién compró la empresa, La sino tiene que corrupción. ver con otro tema, ¿no? Entonces, por eso no me gusta ponerle nombres de país, ¿no? Yo te puedo decir, hemos trabajado nosotros con los canadienses de una manera extraordinaria, hemos tenido una solidaridad como socios que somos. Canadá no solamente invierte, sino ha apoyado mucho en muchas áreas al país. Y me voy al tema minero en forma general, ¿no? Creo que hay como hay algunas creencias, hay algunas realidades y hay algunos retos. Creencias, ¿no? Yo te puedo decir, cuando yo iba al campo de chiquita con mi papá, pues el campo no tiene nada que ver con el campo de hoy. Sí. Si yo no voy y veo el campo hoy, me quedaría con la creencia que había de entonces. Así Y es. entonces haría mis comentarios y mis referencias a partir de lo que viví en aquel momento. Así es. Así pasa en la minería. Hay ¿Sí? una serie de prejuicios heredados de una Así circunstancia es. especial. Así es, ¿no? Y te digo, como todo hay excepciones. Puede haber ahí una que otra mina que se pase de lista. Más yo creo que hay un cambio y una conciencia y un movimiento que se ha movido para hacer la minería mucho más sustentable. Hay un movimiento internacionalista de ir caminando hacia allá. Hay aplicaciones que los propios dueños, si así le diríamos, o concesionarios de las minas, las aplican, y hay una gran creencia de que no es así. Exacto. Entonces, por eso te digo que hay un abismo, ¿no? Porque siempre se hablan de accidentes en minas o de maltrato a los mineros. Vamos a ver dos cosas. O sea, un accidente en una mina, te puedo platicar ahorita la que acabamos de vivir. Sí, ¿no? Musquis. La de Musquis, ¿no? Estábamos viendo hace rato en pantalla inclusive lo que pasó. Fíjate nomás, hay 3 minas juntas, Sí. ¿sí? Y una de ellas tiene una entrada, ¿sí? Que por X debió haber estado tapada, no la taparon, vino una lluvia torrencial tiempo atrás, y hay una excavación antiquísima, ¿sí? Que está por abajo de las entradas de trabajo de las otras 2, que no sabían que estaba. Ah, ok. Se llenó de agua, y esa es la que arrasó con las personas, que no tiene nada que ver con la mina que estaba trabajando, sino que había una interconexión subterránea. Exacto. De ellas. Fue un accidente no provocado por así es. Así es. ¿Qué se había equivocado? Y aquí estamos en esta revisión propiamente. Hay un concesionario, que no sé si se diga rentar, porque no creo que así sea. ¿A dónde me refiero con esto? O sea, hay diferentes circunstancias. La Secretaría del Trabajo hace revisiones muy importantes para que cumplas con el tema de el equipo, todo lo que tienes que tener para protección, y creo que hemos avanzado en eso. Nosotros como Secretaría de Economía estamos trabajando ahorita de la mano con UNES a nivel internacional para hacer un monitoreo y un ejemplo de minería sustentable en 3 pruebas. Una cerca de un área natural protegida, otra cerca de una comunidad originaria, y otra en un lugar muy específico donde hay muchas quejas. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Creo que hay una... Ese es el gran reto. Sí, entonces pero muchas ya lo hacen, y yo lo que les digo, pues son muy malos vendedores comunicando, caray, ¿no? Así es. Entonces les digo, cuando me enseñan de repente, y les digo, pues esto ¿quién lo sabe? Algunos de ellos lo ponías, tú ibas al cine y veías las historias de lo que decía, yo le digo, pues sí, pero al cine va cuánta población, caray. Exacto. ¿No? Entonces, estas cosas son las que creo. Y también hay dolor, ¿no? Hay lugares donde hay dolor porque yo me sentí, porque a lo mejor en un tiempo hubo una mina aquí o era otro concesionario que no me trató bien, y entonces ya te quedaste con esa molestia por el y estas cosas se fueron creando en un resentimiento. También había gobernantes gandallas
que el recurso que se quedaba para la comunidad lo malutilizaban o se lo llevaban a otro lugar donde no quedaba el beneficio en la comunidad y la comunidad queda resentida. Entonces O contaminación de ríos, como en el río Sonora. Por eso te digo, queda, ¿no? Así es, queda mucho dolor. Así es, ¿no? Entonces, estas son como situaciones que se presentan y creo que aquí no hay concesiones nuevas y aquí pues no hay, pero hay muchas concesiones que no están siendo explotadas todavía. Creo que aquí, y este es un pensamiento personal, que pudiese generar un movimiento importante para mover economía, para poder dar empleo en muchos lugares, etcétera, el que se pudiera regresar también como una modificación legal a la deducibilidad, por lo menos en algunos años y de forma escalonada, no al 100, pero sí con un porcentaje de lo que viene siendo la exploración, ¿no? Eso sería un impulso para que las minas... Yo digo, no sé si tendría el apoyo para que eso camine, ¿verdad? Pero eso lo he estado explorando y es una propuesta con la que quiero caminar. Perfecto. Vamos a un corte. Claro que sí. Ahorita regresamos. No nos dejen. Vamos a continuar con la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Continuamos, amigas y amigos, con esta entrevista especial con la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Otro tema donde hay muchos mitos, muchas creencias y también ahora demasiadas ambiciones es en el caso del litio. Este mineral que se ha descubierto o se ha convertido en un mineral esencial para muchos de los aparatos de la era digital. Y se dice que en México y en Sonora específicamente hay enormes reservas de litio, hay muchos intereses e incluso por ahí he leído también que acusan a la Secretaría de Economía de estar a favor de ciertos intereses. ¿Qué es lo que es necesario explicar, Tatiana, sobre este tema? Primero te diría una cosa, ¿sí? Si a mí me encuentran un interés que yo tenga y que yo esté cubriendo, ¿sí? Yo quisiera que nomás que me lo prueben, que me lo digan, que me lo muestren y entonces actuamos en consecuencia o que actúe quien tenga que actuar en consecuencia, ¿no? Primero, yo no sabía ni de litio, ni mucho menos como para andar diciendo yo llegué a la Secretaría para esconder el litio mexicano. Ajá. Por favor, no sean payasos, ¿no? Pero vamos ahora sí al tema importante, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto del litio? Primero que nada, yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que ver es que hay como escenarios con respecto a esto y la doctora Flor Harp del Servicio Geológico Mexicano tiene el conocimiento propio y ha aprendido de ella con respecto al tema. No es lo mismo que yo tenga aquí 5 toneladas de arcilla que contienen litio en una proporción que hasta lo que hoy se ha encontrado es que es del .X%. Creo que es 0.5 en unos .18, ¿sí? ¿A qué me refiero? Ni siquiera hay una proporción clara. Porque no en todas es igual, dependiendo de dónde la encuentres, ¿no? Entonces, es bien importante entender que cuando decimos, si estoy diciendo ahí en tal lugar hay X cantidad de minas que contendrían litio en su momento, no significa que toda la tierra, toda la arcilla que estás viendo ahí, el litio está ahí. No, exacto. Hay que ver, y por otro lado hay una confusión entre recursos y reservas de litio. Yo te invitaría y me encantaría que pudieran a lo mejor, y sería maravilloso que tú invitaras a 3 o 4 periodistas y entrevistaran a la doctora Harp, entrevistaran a Efraín, el doctor que trabaja aquí en la parte responsable de minería, y pudiesen escuchar toda esta parte técnica, porque ahora resulta que todos somos geólogos, caray, por favor, ¿no? Pero bueno, me voy al tema entonces. ¿Qué tenemos aquí? Evidentemente hay unas minas en Sonora que tienen cantidades importantes, no todavía como se especula que se tienen. Hay otros lugares donde podría encontrarse una proporción importante y que están en exploración.
Y además ahorita el Servicio Geológico Mexicano tiene de 3 a 5 espacios por empezar a explorar, ¿sí? Y Estamos apenas en la fase de la exploración. Sí. No hay un cálculo preciso o exacto de estamos de hablando los de estas recursos. proporciones donde te estoy comentando, Así es. ¿no? Y en ese sentido, parte de lo que estaríamos discutiendo o analizando es, una vez hecha la exploración, que toma aproximadamente 3 años, hasta 5, podríamos tener más indicativos de cuánto es. Por otro lado, cuál es, porque hay de diferentes niveles, grados, y tienen, te acordarás de tu clase de química, ¿no? Así Que es. si tienen el nitrógeno con otra sustancia, el nombre se llama distinto, aquí es igual. Así es. Entonces son variables distintas. ¿Para qué nos va a servir? Y creo que esto es muy importante. En lo que sí estamos trabajando ahorita, estamos consiguiendo y enamorando para que algunas empresas, una empresa en concreto ahorita tenemos que quiere venir al país a instalarse para para realizar baterías que serían para todo el sistema eléctrico de los carros. Traerían ahorita el litio ellos de Chile, con quien ya tienen convenio. Entendemos que Chile, que Bolivia sí tienen una cantidad de litio importante ya identificado como tal en la proporción, no como nosotros, que todavía en la proporción nuestra hasta el día de hoy Así es. no es de la magnitud de la que estamos pensando, y eso no quiere decir que no pudiese ser, que eso también es importante. Exacto. ¿No? Entonces, parte de lo que hemos venido explorando en esto ha sido con el senador Armenta, lo hemos explorado por indicaciones del propio presidente de la República, mecanismos de qué hacer en su momento para poder trabajar, cuidar en caso de que este fuese el nuevo petróleo mexicano. Y en ello estamos visualizando, aprendiendo de Chile, aprendiendo de Australia, aprendiendo de Bolivia para ver qué mecanismos utilizar, cuidando algunas cosas. ¿Qué me ha tocado ver en el pasado? A veces el tomar decisiones de forma apresurada, le metes candados a ciertos procesos que terminas matando el negocio propio para desarrollarlo, porque los candados de las empresas gubernamentales, Son muy fuertes. yo les digo, la norma o sea, Así es. asfixia a veces, ¿no? Así es. La esposa del elefante reumático se llama Norma. A veces padece esposa, amante y madrastra. Así es. ¿Sí? Y Así la domina, es. y domina al elefante. No puede caminar. Así es, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que tomar precauciones, hay que ver y revisar modelos, siempre pensando obviamente en el interés nacional, y donde puedes a lo mejor buscar modelos de explorar modelos en donde dices, nos metemos, le entramos juntos, en donde puedas buscar siempre el beneficio de la nación sin asfixiarte a ti mismo, porque tu propio candado es muy amplio. Lo que al parecer es claro, Tatiana, es que hace falta todavía una política definida sobre el tema del litio, porque está en un proceso de exploración, una política de Estado, digamos. Y estamos ya trabajando en una propuesta para hacérsela al presidente, y te digo, lo estamos trabajando en diferentes vertientes para proteger al Estado mexicano. Que alguien decía, no sé si hace algunos días, ¿no? Pues de todas maneras, dado que la tierra o el suelo es mexicano, pues desde aquí, ¿no? Que hay veces que gente, el otro día hacían una pregunta, es que se lo van a llevar los extranjeros. Los japoneses, Pues, los chinos, entonces yo digo, a los de ver, Oriente. Lo que es importante ver, primero, es si la empresa es mexicana, otra vez como que fuera, es que dicen, es que hay empresas que esconden porque traen dinero de fuera. Pues es que hay mezclas en la empresa, ¿no? Claro. Podemos decir que para poder explotar X producto en beneficio de la nación, dices tú, que tenga un porcentaje de economía mexicana, de dinero mexicano, de cierta magnitud, y entonces es donde haces las mezclas. Así es. Pero este es un sector en donde hay potencial. Si yo fuera un inversionista extranjero con toda esta elegancia que cargo, y yo vengo a platicar con la Secretaría de Economía, yo le pregunto a la Secretaría de Economía como representante de un fondo de inversiones, ¿en qué sectores está el potencial más importante ahora de la inversión extranjera directa en México?
Yo te digo cómo los vendo. Sí. Así es, para que aquellos que dicen que tengo intereses, mis intereses son muy públicos. Exacto. Te platico. Primero, ¿sí? Y no están en ese orden, pero lugares donde hemos visto que hay potencial enorme. En la parte aeroespacial, Aeroespacial. en la parte automotriz, especialmente moviéndonos a la parte eléctrica, ¿sí? En la parte médica, en la parte farmacéutica, y en la médica voy a hablar de todo lo de investigación. Yo creo que esto se abre como un campo fundamental en términos de lo que el COVID nos ha mostrado, en toda la parte digital, ni se diga, ¿no? Así es. Y en los proyectos que ahorita vienen de forma muy importante en el sur-sureste de nuestro país. Lo que tiene que ver con el Tren Maya, Lo que vienen alrededor de, ¿no? Tú recordarás que el transísmico viene con 12 polos de desarrollo, ¿sí? De estos 12 polos de desarrollo están mapeados muy bien para ver qué vocación tiene uno de estos lugares, y también entiendo que así lo tiene el Tren Maya. ¿Qué estamos cuidando? Que esto se vuelve fundamental, porque otra vez van a decir ahora que mis intereses andan vendiendo a México, ¿no? Vamos a ver. Queremos y fortalecemos, y ese es el compromiso y el mandato presidencial que tenemos. Tenemos que hacer que los locales crezcan. No queremos que llegue alguien con lana para comprarles, no. Los estamos apoyando para que crezcan, para que puedan exportar, para que puedan producir más, para que si tienen una parte ahí, no sé, doña Lucy tiene una casa y quiere que la gente vaya a llegar ahí, cómo doña Lucy puede recibir mejor, mejorando su casa, teniendo un baño más utilizado por turistas, por llamarlo así, porque Así a lo es. mejor lo tiene más tradicional ella. Este tipo de cambios y romper la estructura y la sensación de vivir en el turismo ecológico, en el turismo local, lo queremos fortalecer, pero no para que se vaya hacia otros, sino para que ellos, como locales, se fortalezcan. La Secretaría de Economía entonces sería como un equilibrador. Somos y seríamos y estamos yendo y allá, ¿sí? Es un canal de fortalecimiento para que puedan potencializar lo que ya tienen. ¿Y qué instrumentos tiene este canal? Diferentes mecanismos. Te digo, ahorita, por ejemplo, estamos con un grupo de gente trabajando para cómo les vamos a ayudar, y esto va a ser de la mano, obviamente, con SADER, para potencializar sus tierras. Y te voy a decir, me decían, hay algunos ingredientes que te vuelven a fortalecer la tierra para que tu tierra, que ha sido devastada porque has sembrado mucho tiempo lo mismo, pueda agarrar, no sé, fortaleza, le voy a poner de alguna manera. Rejuvenecerse, nutrirse. Así es, y entonces te dé un rendimiento mayor a lo que ya producías. O hay veces que le dices, es que no te conviene sembrar maíz. Pues es que yo siempre he sembrado maíz, pero es que si siembras sorgo, estoy inventando, ¿verdad? Si siembras sorgo, si siembras quinoa, te va a producir más y te van a pagar más. No, pero yo siempre he sembrado maíz. Entonces, ¿cómo poderte decir y darte elementos para que tú puedas tomar elecciones que te puedan permitir que te vaya mejor? O a lo mejor estamos 3 vecinos, cada uno tenemos una parcelita, oye, pues unamos, ¿no? Y si nos unimos vamos a producir más y vamos a poder vender más como una cooperativa. Eso es en lo que los estamos ayudando. Y eso también, es con SADER. Sí, y con Bienestar. Bienestar tiene Bienestar. una cantidad de productos que no te cuento. Han hecho unas cosas padrísimas. Tienen una miel con cacao, qué bárbaro, es no. Es una delicia, ya lo quise. Y como son orgánicas y como traen todavía el producto que trae el contenido originario de nuestros hermanos indígenas, esto le da un valor agregado para que ellos lo puedan comercializar. Y está todo el Así TEMEC es, y todo el Entonces, mercado que se abre. eso es lo que estamos haciendo para que ellos potencialicen. Presentó el canciller Ebrard la invitación a la Feria de Dubái. ¿Y aquí qué estamos haciendo? La Secretaría de Economía está comprando un stand para poder poner todos estos productos de los que te estoy hablando, para que la gente pueda llevar esta comida, este alimento, este producto Así es. a mercados que normalmente no alcanzaría si los dejamos sin ese apoyo, y ya hacen su músculo preparándose y Así ya es. van a poder hacer ¿Es este otras video cosas. de ¿A esto sabe México? ¡Ay, maravilloso! Es qué maravilloso, bárbaro! maravilloso. Sí. Lo Así es. acabo de ver. Sí. Y esto tiene que ver con eso, con promover los Sí. productos nativos, orgánicos,
Así es, que va a impulsar un sector económico. totalmente. De estos sectores que mencionabas, Tatiana, aeroespacial, aeromotriz, médico, farmacéutico, digital y esta parte agroindustrial. Para que vean, no tenemos secretos, ¿eh? No hay fórmulas No veo escondidas. el tema energético ni eléctrico, es decir, que tanto escándalo se arma a veces por ciertos sectores de la prensa. Te lo pongo en dos terrenos, ¿no? Primero, hay creencias, otra vez, voy a llamarlo así, te digo, yo no soy especialista, pero me he metido a preguntar porque me hacen todas estas preguntas cuando viene la parte de la promoción de nuestro país hacia el extranjero. Fíjate, el Tren Maya. Sí. El Tren Maya trae el 51-49 eléctrico. Va a poner el Tren Maya 10 campos solares. Esto es algo bien importante y que rompe los esquemas de lo que no. Por otro lado, cuando hablamos de energías renovables, nosotros tenemos en el país, tenemos la energía nuclear y tenemos también la de las hidroeléctricas. Y esa no la consideramos. Somos del país que tiene mucho más generación de hidroeléctricas. Entonces, creo que aquí, yo digo, o comunicamos muy mal, o no nos quieren oír, no sé, o a lo mejor O poquito de las dos. se tergiversa el mensaje y entonces ya lo que se refuerza es una creencia o un prejuicio y no un proyecto que está echándose a andar, ¿no? De hecho, aquí sé que Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México va a ser uno de los grandes campos solares. Va a ser un hitazo lo que va a hacer Claudia y resulta que dicen que somos contra las energías limpias. Creo que es distinto la manera en cómo se percibe y cómo se entiende. Y sí te digo una cosa, la política energética no la manejamos aquí, Claro. la maneja CENER y como dijo, zapatero a tus zapatos. Ahora, también en Sonora el gobernador electo Alfonso Durazo ha anunciado un proyecto muy importante de energía solar. Es decir, se están diversificando los sectores de la economía mexicana, ¿no? Totalmente, totalmente. Te puedo decir, digo, me voy a ir otra vez, me voy a ir al campo mexicano. Si tú vas, acabamos de estar en Guanajuato, Víctor Villalobos y yo, con unas silobolsas, o sea, cuando tú ves el grado de tecnificación, positivamente hablando, porque a veces que dicen, es que me quieren dar maíz transgénico, no te queremos dar eso. Estoy hablando de tecnificación, ¿no? Exacto. Es increíble cómo cada vez puedes, a través de los monitoreos, de la investigación que hacen nuestros centros experimentales, nuestros centros digo porque son mexicanos, ¿eh? Son Así es. No de la Secretaría de Economía. No de la Secretaría de Economía. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Ves? Que cómo le están monitoreando para ver cómo usas menos fertilizante, cómo usas menos agua para ahorrar en todo esto y cómo creces tu producción. Así es. Entonces, estamos diversificando, pero inclusive producción de productos. Yo te digo, yo crecí en Sinaloa, crecíamos en aquel entonces bell pepper, ejote, tomate, pepino y párale de contar. Oye, ahorita la berenjena deshidratada que le están vendiendo con chilito y con azúcar, como un sí, un dulce o un caramelo. Así es, ¿no? Una botana. Tienes que están exportando a ¿cómo se llama? Japón, una cantidad de hortalizas y les digo que los japoneses son re buenos para pagar porque son muy exigentes y te piden cierta calidad, etcétera, o todos los tomates que sean del mismo tamaño, más o menos, ¿no? Entonces dices, híjole, bueno, pues los acomodo en la caja para que todos cumplan con este requisito. Sin embargo, esto te da un valor enorme. El mar, ¿no? Así es. Estamos exportando calamar, estamos exportando pulpo, estamos exportando una serie de productos, camarón que lo estamos haciendo en granja. Y el atún. Entonces, creo que nos hemos diversificado, tenemos un mundo de crecimiento enorme y como oportunidades con todos los litorales que tenemos y tenemos que ser responsables al momento de pescar. Y una última reflexión antes de ir al corte y al final de esta entrevista que ha sido muy rica y enriquecedora, Tatiana. Esta diversificación
También explica el incremento de la inversión extranjera directa en este periodo, que fue más del 14%. O Ni es el digas resultado. porque se enojan un chorro, dicen que no, ni me digas eso, porque dicen es que no es cierto y ahí andan peleando. Pero Están te las cuento, cifras. bueno, pero dicen que hace 3 meses que no nos fue tan bien. Al contrario, nadie pilló cuando las presentamos, porque también las presentamos. Así ¿no? es. Y la metodología es la misma, pero aquel momento no la hicieron tan visible, ¿no? ¿Qué fue lo que pasa, no? Vuelvo a decirte, México es un gran país para invertir. Y no dicho por Tatiana Cloutier, dicho por los extranjeros. Me tocó estar el otro día en una feria internacional. Fue maravilloso oír a un extranjero hablando dice, yo vine a poner una agencia en México para que vengas a invertir aquí. Es el gran lugar para invertir. Repito, el TEMEC te abre la puerta a uno de los grandes mercados que tenemos como país vecino. Tenemos una maravillosa capital humano. Los mexicanos y las mexicanas tienen no solamente una gran capacidad de trabajo, pero un conocimiento enorme y están preparados tecnológicamente. Tenemos mucho que aprender y mucho que avanzar y mucha más gente que capacitar, pero el capital humano que tenemos aquí es un capital humano muy bueno. Tenemos también gran oportunidad de entrar a muchos otros mercados por la gran cantidad de tratados que tenemos. Tenemos y podemos entrar también y voltear a ver al sur para entrar también a otros mercados que no tienen ciertos productos. Y luego también, pues, ¿qué te puedo decir, no? Tenemos en la parte inmobiliaria, que esa se me pasó comentarte, con el COVID se abrieron enormes oportunidades. Okay. Con esto del trabajo en casa, la gente, si tú les pones un buen internet, puede trabajar donde sea y prefieren trabajar frente a un bello lugar como los que tenemos en esta tierra mexicana que trabajar en su casa. Así es. Y ya no hay corrupción, o no hay menos corrupción. Así es, ¿no? Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Gracias, amigas y amigos, por estar aquí con esta entrevista especial para los medios públicos y para ustedes.